Buenas noches, bienvenidos, gracias por su tiempo. Realmente hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona, que tiene que ver con libertad, porque al final del día, dinero es un concepto muy amplio que cuando uno entiende su manejo y se familiariza con él y lo adapta a sus estrategias de vida, realmente lo que nos permite es más libertad. Tener riqueza es un sentido amplio de la palabra que aplica a toda persona y empieza con una frase que me ha marcado mucho. Hace más de 100 años, Napoleón Hill la compartió y decía, lo que sea que tu mente pueda concebir y creer, lo puede lograr. Los millonarios más exitosos primero trabajan su mentalidad y hoy te invito a que aproveches este contenido para que cambies esa mentalidad y lo primero que tienes que hacer es entender que es posible para ti tener riqueza, ya sea cambiando un patrón o creando uno nuevo para ti y los tuyos. Nos vamos a enfocar también en una parte vital para el manejo de esta libertad financiera, que es dejar atrás la parte de las deudas. Y específicamente vamos a aprovechar, gracias a Carnet, las deudas del negocio. Entonces, libertad financiera es tener opciones, es tener alternativas, es tener poder de tú decidir a qué vas a dedicar tus recursos más valiosos. No hay nada tan valioso como el tiempo. Y cuando nosotros entendemos eso, ya valoramos el tema de todos los recursos con que contamos, le damos el mejor uso posible. Porque hay cosas, hay activos como el tiempo que jamás vuelven a presentársenos. Me presento para que no me conozca. Básicamente mi misión en la vida es ayudar a conectar a las personas con resultados financieros satisfactorios, entender que todo lo que nosotros obtenemos a nivel financiero es un resultado. Soy egresada del INTEC de Administración de Empresas con una especialización en finanzas corporativas, pero van a entender un poquito más adelante que mi mayor fortaleza no viene de esos títulos académicos, sino de una jornada personal que he compartido gracias a toda mi plataforma educativa de 5 millones de pesos en deudas que superé tras una quiebra justamente de un negocio, un divorcio. Y mi mayor tesoro a nivel de formación profesional es haber apoyado a emprendedores y a personas a superar más de 200 millones de pesos en deudas. Tengo 20 años de experiencia laboral, más de 5 años dedicándome exclusivamente a educar en finanzas a las personas. Creé en pandemia el primer podcast dominicano de finanzas, Finanzas y Abundancia, me pueden seguir. Y la guía Avanza, que ya este es su 5º año consecutivo, es un planner financiero que justamente me ayudó a mí a enfrentar y organizar mis finanzas, porque independientemente de lo que uno estudie, hay mucho reto y uno no identifica esa practicidad de las finanzas y siempre nos falta. Todavía yo me dedico a esto y no hay un día que no dedique a seguir aprendiendo. He impactado ya no las cuento, pero más de 5,000 charlas tengo y soy co-host en Finanzas con Humor. Entonces, hoy vamos a tratar varios temas, básicamente una introducción, vamos a entender lo que significa libertad financiera, vamos a hablar de indicadores de cómo yo puedo medir la situación en la que estoy, vamos a ver el tema de la importancia y el manejo de deudas y vamos a concluir para poder aplicar. Al final, yo voy a responder sus preguntas que la pueden dejar en la cajita de preguntas que tienen ahí en el Zoom. Entonces, lo primero es, nunca comiences un negocio para hacer dinero. Constrúyelo para crear una diferencia. Estamos en una época donde emprender ya es una moda, ya quien no emprende se siente mal. Y yo siempre digo que no todo el mundo está diseñado para emprender. No es obligatorio emprender. Una persona que emprende tiene que tener autodisciplina, tiene que tener visión, tiene que ser capaz de autogestionarse,
tiene que ser capaz de entender el precio incluso de la soledad, de manejar los tiempos, de que no es que va a trabajar menos, sino que a veces se le puede ir de balance, el tema de trabajo puede ser sin freno. Y cuando uno emprende para tener éxito, se nos olvida de para qué tú iniciaste ese negocio. Constantemente tenemos que ir revisando qué espera mi cliente de mí, qué solución yo le voy a dar, porque ahí empieza un tema de alejarnos de un manejo financiero adecuado. Muchas personas a veces emprenden o arrancan un negocio por moda, por caerle atrás meramente a la parte comercial y se olvida de ese propósito que es lo único que nos va a hacer diferenciarnos. Como generación nos ha tocado ir viendo muchas cosas que van quedando atrás. Yo he sido testigo, por ejemplo, de la máquina de escribir, cómo quedó atrás, el fax, la calculadora. Entonces, todo lo que hoy vemos está a un paso de quedar atrás. Me toca a mí anticipar y cuestionarme y sobre todo escuchar qué me va pidiendo el mercado, no quedarme estático porque lo único constante en estos momentos es el cambio. Entonces, toda la parte estructural del negocio empieza con esa pasión, ese propósito, ese es el corazón. Luego viene un tema, y por eso estoy aquí, de traer a la realidad ese negocio y tiene que ver con cifras, tiene que ver con identificar realmente, dominar cada uno de estos números que son importantes y que van a ir dándome una claridad con relación al negocio. Somos muy subjetivos, salvo corporaciones. Se sorprenderían si cadenas de restaurantes, incluso que operan con una aparente solvencia, tienen debilidades de no conocer con exactitud estas cifras. Primero, ¿qué espero? ¿Por qué estoy luchando? ¿Cuáles son mis metas de ventas de este mes, de este trimestre, de este semestre? ¿Cómo quiero cerrar el año? ¿Cómo fue el año anterior? Metas, cifras claras con relación a lo que facturo. Es muy distinto lo que tú facturas de lo que realmente tú cobras. Entonces tú tienes que siempre tener claro esa brecha, ese gap que hay entre el tiempo de facturación y el tiempo que realmente cobras. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante es que vas a crear toda una estructura para garantizar que no te haga falta el dinero. Hay temas que tienen que ver con la producción y aquí me atrevo a solicitarles que establezcan líneas de negocio. Hoy en día un negocio que solamente depende de una sola cosa está a un paso del riesgo, tiene mucho más riesgo que el negocio que tiene varias fuentes de poder realmente producir y a veces no somos capaces de segmentarlas adecuadamente y de asignarle tanto costos como carga a nivel de productividad que esperamos de esa línea de negocio. Hay un tema que tiene que ver con supervivencia, con el dinero que estás operando, qué tanto tú pudieras costear todo lo que tu negocio requiere. Agilidad, esa agilidad justamente te la va a dar una adecuada gestión financiera de los recursos que tiene. La anticipación, ser capaces de prever lo que viene, lo que se usa, lo que sigue. Estamos viendo el impacto de la inteligencia artificial en todo, cómo yo hago que eso eficientice el trabajo que entrego de cara a lo que mi cliente valora, cómo me permite agilizar y ser más efectivo e incluso dedicar el recurso humano para cosas que realmente necesitan esa pasión y esa carga humana. Para todo lo mecánico, siempre tratar de, primero, sistematizar, segundo, ver cómo yo puedo automatizar para evitar carga y también garantizar efectividad. Y por último, el tema de la reinvención. ¿Qué cosas yo puedo ir incorporando para estar al día y para ser más eficiente? Y ahí cada quien debería hacer ese diagnóstico, asignarle números
para entender numéricamente, financieramente, irle dando forma a la situación de su negocio. Entonces, todos queremos un nivel de liquidez óptimo que implica saber que estoy a nivel financiero. Yo uso mucho el símil de gimnasia. O sea, cómo yo voy haciendo una gimnasia, un adecuado ejercicio de mi operación. Y entonces, ¿qué implica eso? Primero, claridad con relación a los presupuestos. Tener un presupuesto no es tener manos atadas. Tener un presupuesto es como tener un Waze, un navegador que me va a permitir a mí dirigir los recursos. Tener un presupuesto de ventas ayuda bastante a poder direccionar la capacidad productiva de nosotros. Con el tema de salarios es algo que no se habla mucho, pero impacta muchísimo que una organización o que una empresa sea eficaz o no. ¿Por qué? Porque a veces hay puestos donde con una adecuada estructura salarial me garantiza que el negocio venda más. A veces yo tengo un vendedor ganando un salario fijo muy alto y ganando poca comisión, y humanamente nos vamos acomodando. Yo siempre tengo que estar al tanto de esa parte, de esa estructura salarial. Vivimos en una época moderna donde yo puedo combinar, dependiendo de la estructura de mi negocio y de lo que sea, yo pudiera combinar una parte de home office. He visto muchos estudios con relación a que los colaboradores a veces valoran más días libres, más paquetes, incluso donde implique viaje, que muchas veces una remuneración como tal. O sea, contemplar incluso ese salario emocional que va a impactar en la retención del personal y en todos esos costos que se van dejando de lado y no siempre se analizan. Y ahí también me atrevería a hablar del tema de protección, que mi colaborador se sienta protegido con un buen seguro médico y con cosas que a veces no son tan costosas, pero que ellos valoran. Entonces, eso no es una fórmula, eso es yo entender. Mira, la gran mayoría del personal que tengo es joven, está en una época de formación. ¿Cómo yo lo voy nutriendo con contenido que lo ayude a que ese desarrollo personal se vaya fomentando en mi negocio? Y al final tú vas a tener una persona mejor capacitada y vas a tener un entorno más amigable y un ambiente laboral más productivo, y eso se traduce en dinero. Con los costos, hay muchas debilidades de los costos reales. Cuando una empresa quiebra, que le duele al dueño, por ejemplo, esa parte humana de despedir 300 empleados, 300 colaboradores, dice automáticamente todo el mundo debería de, por eficiencia, anualmente reducir un 10% de su carga operativa. Esa carga operativa, yo debería hacer eso apalancándome en tecnología, haciendo un proceso de auditoría crítica en relación a todo lo que gasto, todo lo que eso implica y qué me aporta eso. Hay muchas cosas que uno va contratando y se va llenando de carga financiera que lo va convirtiendo en un dinosaurio que tú no te puedes mover. Las empresas más ágiles son aquellas que tienen justamente esa flexibilidad para operar, para moverse, para adaptarse, y no se van quedando atrás. Entonces, todo lo que yo tenga, yo debo de cuestionarme, de todo el tiempo tener ese ojo crítico para ver cómo yo pudiera lograr que mi empresa pueda ser lo más eficiente posible. Déjame un segundito. Entonces, luego que analizo estos costos, hay algo de optimización. Voy a tener todas las variables claras, las cifras que ya definí de ventas, de costos, de gastos, y me voy a dedicar al tema de optimización. O sea, esa mezcla yo voy a tratar de que en tiempo y dinero, los recursos que son limitados, yo esté consciente de que le estoy dando el mejor uso. Muchas veces el 20%
de nuestros clientes nos generan el 100% de la operación. Y quizás yo tengo ese otro 80% que simplemente está ahí cargándome costos. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo ese 20% darle importancia a nivel financiero para darle más valor a ese 20% para entonces tener un mayor crecimiento. Cuando nosotros estamos en una situación cómoda financieramente, es una señal de que debes de evolucionar, de que debes hacer algo para mejorar y optimizar todo lo que tengas. Entonces, todo eso es teoría, pero que puede ser práctico en la medida en que ustedes van llenando y van aterrizando con sus números reales estos conceptos. Entonces, esto nos lleva a algo que es capacidad real, entender el costo de oportunidad. ¿Qué voy a hacer? Por cada línea de negocio voy a entender mi capacidad instalada. Vamos a suponer que tengo una mueblería y que yo digo, mira, para sillas de oficina yo puedo producir 1000 sillas, pero yo puedo hacer mesitas y yo puedo también ofrecer el servicio de ensamblar muebles. O sea, establecer esas líneas para ir midiendo cuál es más rentable que otra. Y de la misma manera que yo voy a analizar esa capacidad, yo voy a analizar qué tanto de lo que yo soy capaz de producir, qué tanto estoy produciendo, para entonces implementar lo que me haga falta para estar al tope de producción. A veces hacemos inversiones y nos vamos acomodando y tenemos una capacidad ociosa que nos impide ganar más dinero simplemente por no tener garras. Hoy mismo yo veía una emprendedora que recibe un alquiler por algo, por una coyuntura familiar y su producción es mínima, es menos de $1000. Justamente porque ella recibe un alquiler de $1500. Yo le decía, ¿qué pasaría contigo si tú no estuvieras recibiendo ese alquiler? Es muy seguro que de tu empresa estuvieras generando esa ganancia que hoy tú necesitas para vivir, pero que estás cómoda porque la recibes por otro lado. Entonces yo tengo que analizar ese costo de oportunidad de todos mis recursos y de todos mis esquemas de negocio. Entonces, ya luego que analizo mi capacidad, yo voy a trabajar la parte financiera. Aquí les invito primero a tener un asesor fiscal que sea adecuado. Segundo, a tener un asesor que la parte de contabilidad no sea meramente registro de números cuando ya pasaron. Una empresa que es eficiente, conoce cerrando el mes en los primeros, yo diría que en los primeros 4 días del mes siguiente, debe de conocer qué pasó el mes anterior. No esperar que pase un año y que pasen los primeros 3 meses y que ya haya que pagar impuestos para yo interesarme por los estados financieros. Me atrevo a decir que más del 70% de los pequeños negocios no le presta atención a esos estados financieros. Entonces yo tengo que entender cuánto estoy ganando, cuál es mi retorno, cuál es mi rentabilidad. Debería de repartirme beneficios, qué parte yo le voy a reinyectar al mismo negocio. Un negocio que yo no le voy haciendo aportes de capital es un negocio destinado a fracasar. Tengo que hacer un flujo de caja proyectado. ¿Qué es eso? Cuánto entra y cuánto sale, que no es lo mismo que cuánto yo facturo y cuánto gano, sino cuánto realmente cobro y gasto. Eso yo lo tengo que hacer por este mes, por el trimestre que viene y de aquí a que acabe el año. Tengo que hacer esa proyección clara de cuentas de cobros y de cuentas por pagar, porque en la parte de cobros nos vamos llenando de una cartera que no siempre es sana, pero yo voy viendo ese número, me deben $1,000,000. Me quedo totalmente tranquila con que yo entiendo que voy a cobrar ese $1,000,000 y quizás la mitad de esas cuentas por cobrar se van quedando en incobrable. Y espero estar en una situación crítica para dedicarme a cobrarla.
Entonces yo tengo que hacer adecuada gestión de ese tema de cobros para que el dinero no se quede solamente en papeles. Hay personas que son expertos vendiendo, pero malísimos cobrando. Y también no subestimar la ayuda legal y todo lo que implique que ese cobro se automatice y se eficientice. Entonces, esto nos lleva a un punto súper importante, que es entender el punto de equilibrio. Yo quisiera saber si ustedes mes a mes tienen un punto de equilibrio, si lo respetan y si saben por qué están luchando. O sea, ese punto de equilibrio, ¿qué es? El punto donde ni ganas ni pierdes. Para hacerlo, yo tengo que entender cuáles son mis ingresos fijos, todo lo que sí o sí yo espero ganar, y también cuáles son los costos totales, tanto fijos como variables, que yo tengo que cubrir. Eso me va a dar una cifra y todo negocio tiene que saber cuál es esa cifra para retarse y saber por qué está luchando. Ese punto de equilibrio no debe ser fantasma, sino que todas las personas clave en mi negocio tienen que entenderlo, asumirlo y caerle atrás para que suceda. O sea, ese punto de equilibrio va a ser el mínimo que yo espero para que mi negocio no quede en números rojos. Les voy a dar un ejemplo numérico. Lili vende sillas ejecutivas. Ella necesita 200,000 pesos mensual para cubrir los costos de su negocio. Si cada silla cuesta 20,000 pesos, necesita vender 10 sillas. Cuando Lili dice, mira, estamos a mitad de julio, yo solamente llevo 8 sillas, ¿qué voy a hacer? O llevo solo 5. Tengo que tener pendiente que las otras 5 la necesito vender solamente para empatar. Si yo quiero tener ganancia, Lili tiene que vender por lo menos 12, 15 sillas, o entender que quizás debería duplicar ese monto de esas sillas que ella quiere. Entonces ahí es donde viene esa parte de respetar mi punto de equilibrio, conocerlo, comunicarlo e irle dando seguimiento. Personalmente, yo creo mucho en un tema de retarnos, apoyo los retos, y entonces esa parte de saber por qué estoy luchando cuando inicia un mes me obliga a mí a decir, ok, con esto voy a lograr esto, cuántas charlas tengo que realizar para lograr ese punto de equilibrio, etcétera, etcétera. Y quien no hace eso es como si estuviera por ósmosis en un sistema totalmente competitivo y retador. La competencia no tiene que ser cuántos seguidores tengo, cómo, qué reconocimiento tengo, sino cómo estoy gestionando justamente este tipo de situaciones. Entonces, hay una parte de metas claras. Ya conociendo mi punto de equilibrio, tengo que establecer metas a corto y a largo plazo, que son las que me van a permitir no solamente sobrevivir, sino escalar mi negocio, entender cuáles son las tendencias del mercado, analizar siempre mi competencia, no por un tema de copiarme, sino por un tema de ver cuál va a ser la fortaleza que a mí me va a distinguir de todo lo que los demás están haciendo. En cada mercado hay un libro que se llama La Vaca Púrpura, que enseña justamente eso, esa diferenciación. Para mí es la clave que va a ayudar a que una persona se mantenga en el tiempo y pueda crecer. O sea, ¿qué hace diferente a tu negocio para que abrazando esa diferencia tú la potencies de cara al cliente? Entonces, una meta que yo no puedo dejar de mencionar es el tema de separar las finanzas personales de las del negocio. Da mucha pena que más del 50% de nuestros emprendedores o dueños de negocio, MIPYMES, está todo mezclado. Se hace totalmente complicado uno manejar el tema financiero del negocio. ¿Por qué? Porque al negocio le está encargando el colegio del hijo, el campamento, las inscripciones, la ayuda a un primo, la ayuda a la abuelita. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Normalmente no me pongo un sueldo porque el negocio no puede costear mi sueldo, pero me mantengo
tratando el negocio como si fuera una caja chica de la familia, le voy sacando dinero, está todo mezclado, ni siquiera sé honestamente, con sinceridad, los gastos del negocio, porque los gastos de la familia, todos son una misma cosa. Y al final del día ves cómo el negocio permite que la familia sobreviva y que entonces cuando el negocio necesita dinero, la familia tiene que darle dinero al negocio. Entonces es más transparente, que el negocio cubra todo lo básico de la familia y que ingresos adicionales se establezca un medio para que el negocio le vaya pagando y entonces sea todo más transparente. Inicialmente recomiendo tener cuentas separadas para el negocio y cuenta para la familia, porque de lo contrario es muy difícil ir midiendo toda la gestión del negocio. Y condenas a tu negocio a que quizás no sea exitoso. Por eso vemos negocios que fracasan, que cuando lo maneja otra persona, el mismo negocio es exitoso, porque quizás ese negocio no está teniendo el manejo financiero que arrastras tú como persona. Entonces, llegamos al tema de las deudas. Cuando hay deudas es a veces estancamiento, a veces desorden. Para una empresa, un manejo adecuado de las deudas es estabilidad financiera. A veces la empresa entiende que es un patrón de estar todo el tiempo endeudada para sobrevivir, que sin deudas no puede ni siquiera, que nacen con deudas. Entonces yo tengo que conocer cuáles son los riesgos de un endeudamiento excesivo. Una empresa que en pandemia, por ejemplo, tenía muchas deudas, jamás tuvo la misma agilidad financiera que una que no tenía o que tenía deudas sanas. Entonces, tengo que siempre analizar cuál es el costo real de cada deuda que tengo, cuáles son mis costos financieros. Y hay un costo que no se habla mucho, que es cuando ese dueño de empresa se carga de deudas personales, pero que son de la empresa, y llena su capacidad de crédito personal, entonces la empresa ni siquiera existe a nivel del crédito que le ofrece la banca. Hay recursos donde cuando yo formalizo mi operación, estoy entrando en un nuevo camino que me permite no solamente organizarme y tener claridad, sino también que me vaya mejor en muchos sentidos. Para mejorar la salud financiera se necesita optimizar recursos y dentro de ellos están los recursos financieros. Entonces, con eso del apalancamiento, a veces eso que se dice mucho, no le debo dinero a nadie, eso no siempre es inteligente. ¿Por qué? Porque tú pudieras llegar más lejos, comprar una maquinaria que te haga más costo eficiente y aunque tú debas dinero, si esa maquinaria la pagan tus clientes y tienes ya garantía de que no va a ser que va a ser una buena inversión, que se va a ver reflejada en el impacto de tu alcance y de tu negocio y de tus ventas, no tener acceso a crédito lo que puede hacer es mantenerte atrás en un mercado competitivo. O sea, no debemos tener miedo si el crédito es para que tú puedas tener ventaja, sobre todo ventaja operativa. Malo es un crédito que sea solo para consumo. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular en qué posición estoy a nivel de endeudamiento? Vamos a hacer este cálculo que se llama razón de endeudamiento, que es un indicador que les va a dar objetividad con relación a qué tan endeudados están. Entonces, ¿qué mide eso? La deuda total entre los activos totales. Entonces, ese indicador determina qué tan atada está la empresa a la deuda para operar. Mientras más alto le dé ese número, indica más riesgo. Entonces, un nivel ideal sería por debajo de un 50%. Pero esa razón de endeudamiento varía por industria, varía por sector, varía dependiendo de la madurez de la empresa. Entonces, hay que hacer todo un análisis antes de yo entender si estoy sobreendeudado o no. Pero debo calcular todo lo que tengo, que son mis activos, y dividirlo
entre esa deuda total, todo lo que debo, entre los activos totales, y eso me va a dar un numerito que me va a ayudar a entender esa parte. Entonces, el riesgo es parte de ese manejo financiero que tenemos que tener, y es yo tengo que analizar qué tan ágil soy para responder a las obligaciones existentes. Léase, estoy pagando a tiempo, estoy teniendo mora en los productos financieros, no le estoy cumpliendo a mis suplidores, una pobre gestión de recursos por estar comprometidos a financiamientos no productivos es una alerta, es una bandera roja que yo debo de trabajar. A veces con el tema de mis cuentas por pagar, yo tengo que tener primero claridad de todo lo que debo y hacer un plan de pago que vaya a la par con esa proyección de cobros que yo hago y a veces hacer reuniones y darle la cara a un suplidor me va a quitar presión y me va a ayudar en quizás no tener que financiar ciertas cosas y poder apalancar esa gestión financiera que vaya a la par con el dinero que voy recibiendo. Tengo algunos ejemplos de, por ejemplo, una importadora que negoció con su principal suplidor, pagarle con su tarjeta de crédito y aprovechar las ventajas de esa tarjeta de crédito en términos de fecha de corte, de obtener y mover el crédito de esa línea de la tarjeta de crédito y pagarla a tiempo, entonces tener ventajas por ahí. O sea, por eso es muy importante el tema de yo tener una tarjeta de crédito empresarial que va dentro del paquete que yo armo cuando ya tengo una cuenta para el negocio. Con relación a qué alternativas hay para yo tener deudas, tenemos préstamos que pueden ser con o sin garantía, y la diferencia está, yo puedo tener préstamos de capital para mi negocio hasta 15 años. La diferencia está en que dependiendo de qué tan fuerte sea la garantía y mi manejo, yo voy a tener una mejor tasa o no. Tengo acceso también a líneas de crédito. Esas líneas de crédito pueden ser en pesos y dólares, tienen muy fácil acceso, me dan a veces hasta un año para pagar. Yo recomiendo que antes de yo tomar una línea de crédito, tenga una reunión con mi oficial de negocios en el banco, y eso tú le explicas para qué quieres el dinero, cuál es el plan, cuál es el posible retorno. Si tú, por ejemplo, tienes una tienda de ropa y esa tienda de ropa por ahí viene Black Friday y tú quieres tener inventario para que cuando venga la temporada de mayor venta, tú tener suficiente mercancía, tú quizás te conviene comprar volumen en un momento y hacer ese tipo de operaciones. Por otro lado, también yo tengo que analizar bastante el tema de mi planificación de compras. ¿Por qué? Porque no hago nada teniendo un inventario ocioso o llenándome de inventario para tener costos operativos de almacenamiento, de seguridad. O sea, mientras más eficiente yo sea al comprar, mejor me va a ir financieramente, porque quizás no voy a tener que endeudarme por mayor cantidad de dinero. Pero por el contrario, si yo puedo tener ahorros de costos de importación, aduanales, de logística, cuando muevo volumen, quizás me conviene acudir a un financiamiento si el costo del financiamiento va a ser menor que el ahorro que voy a tener por el otro lado. Existe otra figura que se llama leasing financiero, que es rentar un activo. Tú preservas tu capital, no tienes que buscar ni inicial ni nada, y además implica un ahorro impositivo porque lo puedes reportar como un gasto. Entonces, el leasing financiero se recomienda cuando tú pretendes luego conservar ese activo. Por ejemplo, una flotilla de vehículos, una planta eléctrica, es algo que se va depreciando y que tú puedes hacer un análisis fiscal para sacar ventaja de esa figura. Entonces, con relación a manejar la deuda, yo tengo que evaluar mi situación actual, todo lo que debo, cuánto me cuesta, cuáles son mis cuotas. Segundo, priorizar los métodos que me lleven a atacar
las deudas más costosas en menor tiempo. Aplicaría incluso analizar la alternativa de consolidar deudas, porque quizás puedo deber a un solo lugar con una mejor tasa y quitarme de costos también es posible. Lo tercero, establecer un presupuesto, que ese presupuesto es el corazón de todo este plan financiero. Optimizar y automatizar para que cada vez yo venda más y me endeude con deudas malas lo menos posible. Entonces, finalmente, ¿qué es riqueza y qué es libertad financiera? El número de días en que tú puedes sobrevivir sin trabajar manteniendo el mismo estándar. Si tus gastos son 100,000 y tú tienes 300,000 de ahorros, tu riqueza quizás equivale a 3 meses. Más que una cifra, es comprar tiempo y ahí esto nos lleva a entender el tema de interés compuesto. Tener ahorros y tenerlo en una cuenta de banco es perder dinero, porque tú necesitas, más que tener ahorros en una cuenta, tener estructurado un fondo para responder ante un imprevisto y tener dinero que esté produciendo ganancias para ti. Y ahí aprovechar la magia del interés compuesto. Te invito a diseñar un plan que te permita no solamente sobrevivir, sino crear riqueza y superar los propios patrones que tú mismo has creado. Define hoy con esas métricas que yo te invito a gestionar. ¿Cuánto vendiste el año pasado? ¿Cuánto puedes vender este año? ¿Hacia dónde te ves en 5 años? ¿Y cuánto esperas ganar en cada periodo? Esto te va a ir creando una especie de plan para que tú puedas retarte y avanzar. Y recuerda que nada cambia si nada cambias. Esto es todo de mi parte. Voy ahora a responder sus preguntas, que la pueden dejar aquí en la cajita de preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Ok, aquí viene. Me preguntan sobre interés compuesto. Interés compuesto es toda una charla. Básicamente es tú entender riesgo, sembrar, esperar un retorno, hacer un portafolio de varios instrumentos donde una parte puede ser bolsa de valores, otra parte puede ser inversión inmobiliaria, otra parte puede ser tu mismo negocio. El empresario dominicano apuesta en un 100%. Cuando tú hablas de inversión, él invierte en su mismo negocio. Y si todos tus recursos es como tú dividir, que no todos los huevos estén en una misma canasta. Entonces ahí sería nosotros entender que que debemos diversificar riesgo y que debemos esperar ganancias y educarnos en relación a dónde podemos obtener ganancias. Se puede hacer un plan de pago de deudas. Realmente ese plan de pago lo tendrías que hacer tú, salvo que tú te dirías, por ejemplo, cuando le debes a suplidores, es excelente hacer un plan de pagos. Y eso empieza teniendo políticas donde tú digas, todos los viernes voy a entregar un pago o cada 15 días. Y eso te va quitando presión de esas personas que tú le debes. Con relación a los bancos, siempre es posible acercarte y ver la manera en que, si tu crédito no está castigado, en que puedas consolidar y reestructurar esas deudas para que pagues menos. Hoy mismo volvieron a anunciar que van a bajar las tasas. Estamos en un momento donde viene un desmonte de que las tasas van a ir bajando y eso va a ayudar a que el costo de los préstamos sea menor. O sea, es un buen momento para nosotros tomar deuda y apalancarnos. Con relación a grabación, no sé si Carnet lo va a dejar grabado. Habría que preguntarles a ellos. Mariano pregunta, ¿cómo puedes saber cuánto puede ahorrar si mis recursos son mínimos?
Mira, todo el mundo con el tema de ahorro, ¿qué sucede? Si tú dejas que la operación de tu día a día fluya, nunca va a aparecer el ahorro. El ahorro tiene que tener un nombre. Tú tienes que decir, quiero el inicial de mi carro de aquí a diciembre. Entonces, poniéndole un nombre, tú vas a sacar un monto fijo, ya sea quincenal, semanal o mensual, en la misma proporción en que tú recibes dinero. Así es que ese ahorro tú lo vas creando. Por ley se recomienda, como se sugiere, que todo el mundo ahorre un 10% de lo que gana. Cada vez que tú ganes, si ganas 1,000, ahorras 100. Si ganas 10,000, ahorras 1,000. Lo ideal sería eso, que tú aprendas a ir ahorrando mínimo el 10%. Si no, hay formas como que un ahorro incremental. Hace como 3 años tú hice un ahorro donde la primera semana ahorramos 25 pesos, la segunda semana 50, la tercera semana 100, 75, la otra 100. Y así tú tienes al año 34,000 pesos. Hay retos de ahorro. Yo misma comparto una vez a la semana un reto de ahorro y eso te puede ayudar a que vayas ahorrando sin darte cuenta. Trata de que ese ahorro sea divertido y esté en una cuenta distinta a la cuenta de tu uso regular. Aquí me dicen, si contamos con unos ahorros en el negocio, ¿qué instrumentos financieros podemos ocupar para invertirlos? Aquí hago una invitación a Carnet porque quieren la charla de inversiones. O sea, ya eso es otro curso. Las preguntas tienen que ser de lo que vimos hoy. Pero puedes investigar en puestos de bolsa, hay muchísimas opciones y en los mismos bancos certificados, pero dejarlo en una cuenta lo que te lleva es a perder dinero. Otra pregunta, si la única entrada que tengo es el negocio, ¿cómo hago para no usar el dinero con fines de ahorros? Entiendo que la pregunta es, ¿cómo respeto ese dinero? Tú tendrías que dejar una parte del dinero del negocio que sirva para el mismo negocio poder responder ante algo inesperado, y otra parte deberías de irtela pagando a ti para que entonces tú gestiones ese ahorro aparte y vayas creando aparte ese plan de inversión o de ahorro aparte del negocio. ¿Cómo me uno a tus retos de ahorro? Yo comparto cada viernes lo que toca y puedes buscar en mi canal de YouTube Sara Espradel, reto de ahorro buenas vibras, que tengo un reto. Y en mi página saraespradelm.com tienen las plantillas de los retos de ahorro. Bueno, señores, gracias por su tiempo. Espero que les haya sido de... falta una, espérense. Ok, ya. Espero que este contenido les ayude a avanzar y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Carnet por confiar en mí y a sus órdenes desde mis redes.